Guillermo Lasso es ya presidente del Ecuador, se terminaron 14 años de un tipo de política. Desde hoy y desde el 24 de mayo habrá otro tipo de política. Pero ¿cuál es la interpretación, cuál es la lectura de esto de mi buen amigo Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, con quien hablamos la semana pasada y me comprometí, le pedí además de que esté alerta este día lunes para analizar los resultados electorales? En ese momento decía, será una final de infarto, utilizando este argot pues sobre todo de futbolístico, pero ¿fue o no fue una final de infarto? Y tu lectura de los resultados de ayer domingo. Una buena tarde, saludos Mauricio Alarcón. Buenas tardes, Bernardo, y muchas gracias. Debo decir que Bernardo sí cumple, pues se había comprometido a tenerme por acá a inicios de semana para analizar lo que ocurrió el día domingo, y pues aquí estamos. Habíamos dicho, como bien lo recuerdas tú, que podríamos estar frente a una final de infarto, frente a una pelea voto a voto, pero al parecer ni siquiera eso se dio. De manera clara y afortunadamente la diferencia se estableció en un 5%, como efectivamente lo ratificó el Expo, lo ha ratificado ya los resultados oficiales, lo ha ratificado el reconocimiento de la derrota por parte del candidato Andrés Arauz. Y pues simplemente esto es el fin de un proceso electoral que, reconociendo lo positivo por supuesto, fue muy bien llevado a cabo por parte del Consejo Nacional Electoral. Un proceso transparente, un proceso sin contratiempos, sin cuestiones o denuncias formales, obviamente, de fraude, ni altercados, ni mucho menos, que han dado como resultado un presidente electo cuya votación no está siendo puesta en duda. Interesante lo que tú dices, un proceso electoral, pero tal vez valdría la pena hacer una acotación, una jornada electoral sin cuestionamientos. Lo de ayer fue realmente impecable, pero todo lo que estuvo antes sí es realmente también de cuestionar, pero el resultado final fue que el día de ayer, como tú dices, no hubo incidentes, no hubo denuncias, no hubo incluso lo que se esperaban, incluso hasta enfrentamientos, porque recuerda, y yo lo sabía, por supuesto, por informaciones de los servicios de información de inteligencia, que se esperaba que podrían hasta llegar personas para generar disturbios, pero nada de eso se dio. Y aquello es muy importante, la democracia salió ganando ayer. Indiscutiblemente, la democracia gana cuando la ciudadanía participa. La democracia gana cuando la ciudadanía vota de manera clara. La democracia gana, Bernardo, cuando a pesar de las condiciones adversas de pandemia, se moviliza y decide su futuro. En más de una ocasión, contigo y con algunos otros amigos periodistas, he repetido una frase de hace 2500 años que al parecer va desapareciendo de a poco por la madurez de nuestros ciudadanos. El precio de desentenderse de la política es de estar gobernado por los peores hombres. Lo había dicho Platón. Pues ahora tenemos una ciudadanía que se interesa, que se involucra, que participa y que con seguridad, más allá de haber dado el voto, a partir del 24 de mayo estará para fiscalizar y hacer control social a un presidente, a un plan de gobierno, a su equipo de trabajo. Mientras no tengamos una ciudadanía activa, lo sabemos perfectamente bien todos, no podemos hablar de democracia. Tendremos, por supuesto, procesos electorales, pero para lograr una democracia de calidad hay retos por parte de los políticos, pero el mayor lo tenemos en este momento los ciudadanos. Oye, algunos datos sobre la votación del día de ayer. Es interesante cómo en toda la costa gana el candidato Arauz. En la Sierra y el Oriente y Galápagos gana el candidato Lasso. Primero, ese análisis. ¿Cómo interpretar aquello? A ver, hay varios temas relacionados, Bernardo, con el resultado electoral. Voy a partir de uno que me parece muy importante, el del bendito voto nulo, una opción válida, por supuesto, personalmente hablando, pero legalmente inválida. El voto nulo no cuenta, el voto nulo no genera impacto o resultados. Un candidato que no accedió a la segunda vuelta, el señor Yacu Pérez, movilizó incluso a la dirigencia indígena por un voto nulo, esperando un resultado muy superior al que se ha obtenido. La gente, por supuesto, te habla de un 16%,
que históricamente es el más alto en la democracia ecuatoriana, pero olvida que en primera vuelta tuvimos aproximadamente el 10% de votos nulos. Es decir, este se incrementó en apenas 6 puntos, cuando el señor Pérez obtuvo prácticamente el 20% durante la primera vuelta. ¿Es esto un triunfo? Para mí, en lo personal, no. Segundo tema en resultados electorales, una clara división de país, Bernardo, una clara división entre costa, sierra y oriente, pero una división que probablemente se deba a la pobreza, a las necesidades insatisfechas, a la condición que vive la costa a partir del terremoto del año 2016, que busca con desesperación un gobierno que le asista. No se trata en este caso de que juguemos a la división o al separatismo, de que le echemos la culpa a una provincia o a otra por lo sucedido el día de ayer. En un Ecuador que busca unidad, en un Ecuador que busca fortalecerse, salir adelante, lo óptimo es analizar los resultados de manera objetiva, territorialmente hablando, y analizar las razones por las cuales se produjeron. Y finalmente, en cuanto a resultados, el gesto democrático, no solo del señor Lasso en un discurso reconociendo a su opositor, sino del señor Arauz, que con lágrimas en los ojos, y aunque al inicio de la tarde, prácticamente a las 6 de la tarde, dijo haber ganado las elecciones, reconocer su derrota e invitar a la unidad, invitar a zanjar diferencias, invitar a fortalecer la democracia, llamar por teléfono, levantar su teléfono y comunicarse con el presidente electo. Era un gesto que creíamos imposible en el caso ecuatoriano. Envidiábamos a Chile, envidiábamos a Argentina, un poco más lejos decíamos, miren Alemania. Finalmente esos gestos democráticos se han producido. ¿Quién gana? No el señor Lasso ni el señor Arauz, gana el país y gana la democracia. Oye, interesante lo que tú dices, pero claro, es curioso cómo en el bastión de el señor Nebot, lista 6, Guayaquil, no gana el señor Lasso. No, eso es interesante también. Vámonos un poquito por ciudades. ¿Qué te pareció aquello? Y en primera vuelta no había ganado, ¿no? En realidad en primera vuelta también había ganado el señor Arauz, apoyado por el correísmo. Y ahora en segunda vuelta, yo hubiese esperado de que tenga más votación el señor Lasso, puesto que, pues, repito, es el bastión del Partido Social Cristiano, lista 6, Guayaquil, pero ahí no gana. ¿Qué entender? Todos habíamos esperado que la provincia del Guayas dé un mejor resultado a Guillermo Lasso, pero veamos lo que sucedió en 2017. Ahí ganó Lenín Moreno, ahí ganó el correísmo. El voto que se da en el caso de Guayaquil y de Guayas, por supuesto, es muy interesante por el apoyo del Partido Social Cristiano al señor Lasso. Pero no nos olvidemos que en una medición abierta, en un proceso electoral con mayor número de candidatos, como el que ocurre cuando elegimos prefecto o alcaldes, en este caso en la provincia del Guayas, hay mayores posibilidades de triunfar con un porcentaje menor. No quiero con ello decir que el Partido Social Cristiano ha afectado a Guillermo Lasso o que el resultado obtenido quiere decir que Jaime Nebot y su liderazgo en Guayaquil y en Guayas esté de capa caída. No, simplemente de nuevo hay que revisar cuáles son las necesidades insatisfechas de los guayaquileños y de los guayacenses y empezar a ver a qué se debe. ¿A qué se debe este triunfo del señor Arauz? Si se trata porque sintieron sintonía con su carisma o con sus ideas, o porque vieron en él una opción y una alternativa para satisfacer la cuestión del día a día, ¿no? Esa falta de empleo, esa falta de seguridad, esa falta de salud. Veamos efectivamente qué ha ocurrido, y es un caso muy similar al de Manabí, al de Esmeraldas, al del Oro, provincias en las cuales triunfa el señor Arauz también por una mayoría considerable. Y del otro lado podríamos hasta referirnos, Bernardo, a lo sucedido en la sierra. En Tungurahua, un Guillermo Lasso que le gana 3-1 al señor Arauz. Justamente te iba a poner dos ejemplos antes de entrar al mejor, una cosa extraña en Quito, pero te iba a poner lo de Tungurahua, Ambato, y lo de Azuay. Azuay llegó a tener, recordemos, en un momento dado, 5 de 5 asambleístas de la Revolución Ciudadana por 5 que decir, era una provincia y una ciudad absolutamente entregada al correísmo, y las cosas cambian ahora, y Tungurahua, impresionante, 75% de los tungurahuenses
votaron por Guillermo Lasso, ¿no? Esos dos fenómenos en la sierra, ¿qué te parece? Y mira algo interesante, Bernardo, en Azuay no solo que están procesados del 100% de las actas, sino que están contabilizados ya el 100% de los votos. No hay una sola acta con novedad. Y después de ese resultado, mencionar algo que no es menor, que el voto nulo le ganó al señor Arauz, que en la provincia de La Azuay se obtuvo 150,000 votos nulos, por supuesto, y que el señor Arauz no llegó ni siquiera a ese número, se quedó en 146,000. Aquí ya no se trata de revisar por qué ganó Lasso, sino más bien por qué el voto nulo se ocupa en el segundo lugar. Se debe a la campaña del señor Pérez, se debe a una forma de respaldar a su ex prefecto Yacu Pérez por parte de los azuayos. Veamos efectivamente qué pasa. Pero ya hemos mencionado el caso de Tungurahua, el caso de Chimborazo, provincias con fuerte población indígena. En Cotopaxi una situación parecida, Guillermo Lasso casi el 65% de los votos frente al 35% del señor Arauz, y nuevamente el fenómeno de que en Cotopaxi el voto nulo gana al candidato Arauz, ocupa el segundo lugar, un voto nulo de más de 96,000 personas frente a 82,000 votos del señor Arauz. De nuevo, votos totalmente contabilizados porque no hay una sola acta con novedad en una provincia como Cotopaxi. Y podríamos seguir viendo algunas otras de la sierra, donde el triunfo a Guillermo Lasso en primera vuelta le fue esquivo. Recuerda tú que Guillermo Lasso únicamente gana en la provincia de Pichincha, pero hoy la diferencia abismal que se produce en algunas provincias de la sierra también debe ser producto de un análisis objetivo y profundo. Y nos vamos a Quito, porque Quito y Pichincha, pero claro, en realidad para la provincia de Pichincha, Quito es el 95% de la población. ¿Cómo miras tú esto, lo que se consideraba, y los miembros de la Revolución Ciudadana repitieron una y mil veces que Quito y Pichincha eran el bastión del correísmo? ¿Y qué es lo que ocurre? ¿Tu interpretación a esto, Mauricio? Varios factores han influido en este tema, Bernardo, y creo que el principal es que Quito sabe perfectamente bien quién es su alcalde. Sabemos ya qué ha hecho, sabemos ya cómo ha actuado durante estos primeros prácticamente 2 años de gobierno, y sabemos cuál es su origen. Sabemos que además fue un actor que formó parte del correísmo. Y que Quito creo que está mandando un mensaje no solo de no querer al señor Arauz en la presidencia, sino de no querer al señor Yunda en su alcaldía. Muchas de las decisiones que debían tomarse o de acciones a propósito de los procesos que se siguen, tanto al interior del municipio como a través de la justicia, trataron de ser suspendidos o prolongados en el tiempo para tratar de que el resultado electoral del día de ayer le fuera favorable al alcalde de Quito. Ahora quería yo, por ejemplo, informarme de algunos datos para toparme con la novedad que la cuenta del alcalde Jorge Yunda en Twitter está protegida. Que yo, si es que no le sigo al alcalde de Quito, no puedo leer sus mensajes. ¿Por qué? ¿A qué se debe eso? ¿Dónde está la transparencia, la rendición de cuentas del acceso a la información? En este caso, de nuevo, el mensaje, más allá de estar a favor de Guillermo Lasso, más de estar en contra del correísmo, manda un mensaje claro respecto de no estar de acuerdo ni con las acciones, ni con el liderazgo, ni con el proceder de un alcalde que está siendo fuertemente cuestionado, ya incluso en instancias judiciales. Yo iba a hacer un pequeño análisis que el día de hoy lo comentamos con algunos colegas periodistas mientras veíamos la transmisión. ¿Tú estarías de acuerdo si diríamos de que Quito es la ciudad que le da la ganancia a Guillermo Lasso? Porque claro, en Guayaquil no gana, en Manabí no gana, Guayaquil, que son las provincias más fuertes en votación. En Azuay, si bien gana Guillermo Lasso, pero no gana con una diferencia mayor, y claro, en votos reales no es tanto. Pero Quito, con esa diferencia tan grande a votar a favor de Guillermo Lasso, hace la diferencia, y me atrevería a decir que Quito le da la ganancia al nuevo presidente, a Guillermo Lasso. ¿Qué opinas tú? Creo que Quito juega
juega un rol fundamental en el triunfo del señor Lasso el día de ayer. Numéricamente, muchos querrán decir que ese millón de votos obtenido en Quito respecto de casi o un poco más de 4 millones de votos no significa mucho más del 20%, pero es claro que Quito, que es una población alta, que pertenece a una provincia de las electoralmente más grandes, ha mandado de nuevo un mensaje claro a favor de una opción política, en contra de otra, y como he dicho, en contra incluso de sus autoridades. Yo creo, como lo dije, Bernardo, el día de ayer en mis cuentas de redes sociales, hay que agradecer a Quito por esto. Hay que agradecer a la Sierra Ecuatoriana por esto, por haber marcado una diferencia amplia y contundente para permitir que un gobierno de 14 años en manos de un correísmo, en los últimos tiempos quizá de un correísmo soft y bastante superficial, pero correísmo al fin, llegue a su término y demos paso a una opción, una alternativa en cuyas manos está la oportunidad de unificar al Ecuador, de obtener buenos resultados y sacar al país adelante. Y una última inquietud, Mauricio Alarcón, de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. En las elecciones pasadas, recuerda que fue un bochorno de que supuestamente la encuestadora Cedatos no le acertó. Polibio Córdoba dijo, le acertamos, no, algo ocurrió. Y en esta ocasión, los datos del exit poll fueron casi exactos con los resultados finales, lo cual para muchos diría, sí ocurrió, realmente sí le acertó Polibio Córdoba en la anterior elección, pero hubo fraude. Y eso es lo que cambian los datos. ¿Qué opinas tú? Porque en esta ocasión, aunque muchos dudábamos de los resultados y los datos que dio Polibio Córdoba, se reivindica, porque los datos son casi exactos a los resultados finales, ¿no? Es un resultado muy interesante, Bernardo. No por el hecho de un exit poll que tiene, como todos sabemos, un margen de error, sino por la seguridad con la que el presidente de Cedatos, Polibio Córdoba, los transmitía al país, con la seguridad de haber hecho un trabajo impecable, con la seguridad de haber hecho un buen trabajo en cuanto al conteo de esos votos ficticios que forman parte del exit poll. Así es que, ¿qué habrá pasado en 2017? Sigue siendo un misterio. Para algunos Lasso ganó y le robaron la presidencia, para otros Cedatos se equivocó y formó parte de una estrategia que buscaba desestabilizar el proceso electoral. Incluso ayer Rafael Correa lo había dicho de cara al proceso que se estaba llevando a cabo. Lo cierto es que las encuestas, los exit polls, los estudios y sondeos de opinión deben ser tomados por lo que son. Simplemente fotografías de un momento en específico, simplemente información y datos que te permiten revisar una estrategia, revisar la forma en la que estás implementando tu campaña y seguir adelante. De eso se trata. Así es que, más allá de ensalzar a Cedatos, o en este caso incluso ensalzar a Santiago Pérez por no haber salido con los resultados de un exit poll cuando sus números estaban dentro del margen de error, lo óptimo es decir que hay que fortalecer y transparentar el rol de las encuestadoras para nuestra democracia, porque más y mejor información siempre será beneficiosa para la ciudadanía. Muchísimas gracias, Mauricio. Muy interesante realmente tus análisis y tu lectura a 24 horas de que se anunciaron pues los resultados electorales. Muchísimas gracias, Mauricio, y seguiremos en contacto, por supuesto, porque tú seguirás haciendo ese análisis desde Fundación Ciudadanía y Desarrollo y siempre tú acucioso y al detalle de lo que ocurre en los procesos electorales y políticos. Gracias. Muchas gracias, Bernardo, siempre a las órdenes, y espero pronto seguir analizando ya contigo el gobierno de Guillermo Lasso, a quien debemos fiscalizar desde el primer día.